Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los sistemas de pararrayos y por qué son tan importantes, por qué son vitales en el diseño y en la construcción de nuestros botes de placer y nuestros botes de lujo. Todo este material que yo tengo para ustedes es enfocado en los botes de placer y en los botes de lujo, y las normas que tienen que ver con el Coast Guard y con el ABYC. De pronto este material no aplica para certificaciones de barcos mercantes, de barcos cargueros, donde las certificaciones son diferentes. La teoría es básicamente la misma, pero las certificaciones y los exámenes son distintos a los que hacemos aquí para los botes de placer y los botes de lujo. Bueno, muchachos, bienvenidos, y hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, que es el tema de los pararrayos. ¿Por qué son tan importantes? Pues bueno, es sencillo, básicamente porque en el momento en que se produce un rayo, un strike, como se dice en inglés, pues mire lo que corre por ahí. Corren 100 millones de voltios o más. Ese es el voltaje que corre en un rayo en el momento en que se produce un rayo. Y bueno, pues comparado con los 12.000 voltios que hay en el transformador de al frente de sus casas, que es un voltaje high tension, de alta tensión, pues calcule este de 100 millones de voltios. Solo imagínense eso. Y solo imagínense que ese voltaje se descargara y entrara al sistema de conexión, al sistema del lazo de tierras o de aterrizaje de su bote, y que tuviera un mal sistema de conexión. Pues bueno, entra y hace los huecos y las destrucciones que hemos visto todos ustedes y yo en diferentes marinas, en diferentes botes, después de que pasa una tormenta, después de que pasa un huracán, después de que pasa un tornado y se producen esas tormentas con esas descargas eléctricas tan altas. Recuerden que en el Caribe, en la zona ecuatorial, a lo largo del mundo, esas son las zonas donde más propensas a la creación de rayos. Vamos a entender un poquito, a tratar de entender un poquito qué quiere decir este tema de los rayos, cómo se produce. Acuérdense, muchachos, a mí me encanta esta fotografía, este dibujito que yo hice hace 1.000.000 de años, en donde yo muestro una nube y muestro un velerito, un barco pequeño con el mástil, y muestro la proximidad que hay de la punta del mástil a la parte inferior de la nube. Y fíjense ustedes que yo aquí en la nube estoy mostrando que la parte inferior de la nube tiene las cargas negativas. La nube es una batería que está flotando y la parte superior las cargas positivas. Entonces imaginémonos lo siguiente: imaginémonos que esa nube se está desplazando y encuentra otra nube. Pero mire cómo se encuentran. La parte alta de esta nube con las cargas positivas se acerca a la parte baja de esta nube con las cargas negativas. ¿Qué pasa cuando el positivo y el negativo se aproximan el uno al otro? Se produce un pequeño arco, se produce un rayo entre esas dos, y esos son los rayos que nosotros vemos cuando va a haber una tormenta, y lo vemos específicamente cuando vemos que una nube se aproxima a otra. Y es específicamente en el momento que la parte alta de esta nube trata de tocar la parte baja y se produce un rayo terriblemente fuerte con una descarga eléctrica altísima, con unos voltajes superiores a los 100 millones de voltios. Bueno, ¿qué pasaría si esta nube, la nube inferior, en la parte baja, por razones de tormenta y por razones de clima, está muy bajita la nube y se encuentra muy cerca de la parte superior del mástil de un velero, de un barco, o de una torre de un barco de pesca, que está muy cerca de la parte inferior de esa nube? Acuérdese que durante las tormentas y durante estos fenómenos meteorológicos las nubes se bajan muchísimo y la humedad en el medio ambiente es altísima, y recuerden que la humedad es un excelente conductor de electricidad. Bueno, pues, ¿qué pasaría en ese caso? La parte inferior de la nube trataría de llegar a la superficie del agua, que es la tierra, a través del mástil, y se descargaría por el mástil. Y si el mástil es metálico, ustedes se podrían imaginar lo que pasa. Pues sería una cosa tenebrosa lo que sucede. Si el mástil es metálico, toda esa descarga de 100 millones de voltios bajaría por el mástil a buscar el agua. ¿Y qué pasaría con el casco? Lo perforaría, que es lo que suele suceder en las tormentas. Entonces es por eso que mi barco debe estar protegido. Vamos a ver cómo es la protección. ¿Ustedes recuerdan cómo es el sistema de pararrayos en los edificios, en sus casas? Pues bueno, es esa varilla puntuda de acero que tiene la puntica y que está en el tope del edificio.
Bueno, esa varilla en el momento de tormenta atrae el rayo y esa varilla metálica tiene en la parte inferior conectado un cable número 6 conectado a la tierra del edificio, que es esa varilla de cobre que está enterrada en la parte de atrás del patio de su casa, de su edificio, esa varilla de cobre en donde confluyen todas las tierras. Bueno, pues ese sistema pararrayo en su casa, en su edificio, esa varilla metálica que está en la terraza de su edificio, desnuda completamente, y que en la base tiene un cablecito que abajo está conectado con el cable, está conectado con la varilla de cobre que está enterrada en el patio de su casa, en el patio de su edificio. Ese es el pararrayos que tiene el edificio donde usted vive, y ese es el pararrayos que tiene la casa donde usted vive. ¿Cómo es el pararrayos de mi bote? Pues en el mástil tengo un bracket, un soporte aislador al cual le sujeto la varilla desnuda, y esa varilla desnuda tiene un cablecito de color verde que baja derecho y termina en un plato, y ese plato es un plato que está localizado en la parte lateral del bote y es de un color cobrizo porque es de una aleación de bronce, y es aquí lo vemos, el Dynaplate, y está en la parte lateral del bote, está en la parte lateral del bote para descargar esa corriente de ese voltaje tan exageradamente alto. Eso es, sencillamente es una conexión de una varilla desnuda situada en la parte superior de mi mástil o en la parte superior de la torre de mi bote, y esa varilla va con un cable de calibre número 6 mínimo, y termina en un plato disipador de energía de una aleación ferrosa, como lo podemos ver aquí, y ese plato no debe tener menos de un pie cuadrado. Es un plato, algunos ingenieros ese plato lo conectan a los platos de bonding, a los ánodos de sacrificio. Yo recomiendo hacerlo, es una buena práctica, pero este plato no es para propósitos de anticorrosión. Este plato no está diseñado para eso. Este plato está diseñado para disipar las corrientes producidas o descargadas en los momentos de las tormentas, para disipar los rayos, para disipar esos voltajes tan altos y esas corrientes tan altas a través de este plato, y se disipan en el agua. ¿Ok? Esa es la función de ese plato para los pararrayos en el bote. Ese es generalmente en la parte lateral del bote. En la mayoría de los yates grandes de placer ustedes lo pueden ver, está localizado aquí, y bueno, pues no tiene nada que ver con el sistema de lazo a tierra y con el sistema de aterrizaje de su bote. Es un plato separado y es exclusivamente para drenar esos altos voltajes de los rayos que se producen durante las tormentas. Cuando las nubes se acercan la parte inferior de la una con la parte superior de la otra, produciendo el rayo, ese rayo busca cómo llegar a la superficie del agua de la manera más fácil, y lo hace cuando encuentra mástiles, cuando encuentra torres de botes de pesca muy altas, y por ahí se descarga. Es por eso, muchachos, que las torres de los barcos de pesca fabricadas en aluminio o en acero inoxidable deben estar aterrizadas al sistema de lazo a tierras para drenar todo tipo de corrientes y proteger su bote. Espero que esta explicación les haya sido clara. ¿Qué quiere decir el plato de descarga de rayos? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué sirve?